Hola, bendiciones. Vamos a esperar un momento para iniciar, si así Dios lo permite. Bendiciones. Vamos a iniciar con una oración, poniendo este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias por este espacio, por este día, por tus bendiciones, porque hasta aquí nos has traído. Te damos gracias por este espacio. Dirígenos para poder aprender de tu palabra, para poder, Señor, comprenderla y poder acercarnos más a ti. Yo bendigo a todos los que hoy van a ver este video, los que se están conectando, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias, sus trabajos, todo cuanto les rodee en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio. Gracias por compartir conmigo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito. Hoy vamos a hablar de Jesús como nuestro mediador, pero también vamos a hablar sobre el tema de el intercesor. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un mediador y un intercesor, ¿verdad? Porque a veces decimos que Jesús intercede por nosotros, pero estamos a ver si esto es real o, ¿verdad? Tener bien claro ambos conceptos es muy importante. Y vamos a ir de una vez a la palabra. Y hoy vamos a leer 1 de Timoteo 2, del 1 al 5. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios con toda humildad. Y ese es el 1. Vamos a pasar de una vez al 5. Y dice así en el 5. Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y aquí vemos los dos conceptos. Vemos el concepto de orar intercediendo, que es el primer versículo que leí, y la segunda parte vemos el concepto de ser mediador, no intercesor. Y vamos a ver ambas diferencias porque es muy importante. Estos espacios es para que aprendamos todos juntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un mediador? El mediador es aquel que está en medio de dos circunstancias o de dos personas tratando de reconciliar, ¿verdad? O llegar a un pacto o llegar a una alianza. Y eso es lo que hizo Jesús a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Con su derramamiento de sangre, Él se convirtió en nuestro mediador porque permitió que a través de Él poder reconciliarnos con Dios, con el Padre y poder tener acceso directo a Él. Recordemos que anteriormente a esto, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por lo tanto no teníamos libre acceso al Padre ni a la salvación. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso. Jesús con su muerte hizo un nuevo pacto, un pacto perfecto. Porque recordemos, como lo hablábamos hace algunos días, el pacto anterior, el que se venía trabajando en el Antiguo Testamento con los israelitas a través de los sacerdotes, era un pacto imperfecto. Porque para que el pueblo pudiera ser
limpio de sus pecados y pudieran acceder al perdón de Dios, tenía que ser a través de un sacerdote, del sumo sacerdote. Él era el único que podía acceder al lugar santísimo para hacer una vez al año un sacrificio y poder, ¿verdad?, presentar los pecados del pueblo y que hubiese perdón. Pero era imperfecto porque ese hombre tenía que, antes de ir a hacer el sacrificio, él tenía que pedir perdón por sus propios pecados. Así que se necesitaba un sacrificio perfecto, un sumo sacerdote perfecto para poder que este nuevo pacto fuera perfecto. Y entonces dejar atrás el proceso de poder acceder al Padre a través de un sacerdote y poder hacerlo directo. Y esto es muy importante. Recordemos que todo lo que esté fuera de la palabra no viene de Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos que acceder a nadie para adquirir perdón. El perdón es directo con Jesús. Es directo con Jesús. Por eso nosotros accedemos a Jesús y le pedimos que entre en nuestro corazón, como lo dice la palabra, que lo confesamos con nuestra boca, para creemos en Él y Él reina en nuestro corazón. Nosotros no tenemos que ir a nadie, a ningún intermediario a pedir perdón, porque es directo con Jesús, ¿verdad? Y esto es muy importante y tenemos que verlo a la luz de la palabra, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un intercesor? El intercesor es aquel que ora, ¿verdad? O aquel que aboga por otro para adquirir o para que esa persona obtenga bien o le pase algo bien, ¿verdad? Le pase algo bueno. Entonces, cuando hablamos de la intercesión es la oración que no es para mí, o sea, no es una oración donde yo hablo al Padre y le pido cosas para mí, no, es una oración que yo hago a favor de otro. Yo oro por mi hermano, oro por la nación, oro por mi familia, eso es intercesión. Jesús fue un intercesor cuando Él estuvo aquí en la tierra. Incluso vemos un ejemplo muy claro en Juan 17, cuando Él está orando, pide al Padre que proteja a sus discípulos y ahí de una vez ora por todos aquellos que van a creer en Jesús a través de aquellos que le van a servir. Es decir, por nosotros, porque nosotros, Él ya había pensado en todos nosotros. Eso fue una oración intercesora. Pero cuando Jesús muere en la cruz, resucita y va al cielo, ya no Él no hace oraciones intercesoras. Él es nuestro mediador y envía, vean qué importante, al Espíritu Santo para que more en nosotros y Él intercede por nosotros en nuestras oraciones al Padre. Qué importante es conocer la palabra, porque eso me enseña y me dice que yo puedo comunicarme directamente con el Padre porque tengo al Espíritu Santo que dirige mis oraciones y yo tengo perdón gracias al mediador perfecto que fue Jesús en la cruz. Yo no tengo que recurrir a nadie. Y esto es muy importante porque si yo quiero que alguien ore por mí, esa persona puede hacerlo y es un intercesor y la palabra lo habla en muchos versículos. Yo les leí uno que es el que más claro que hay, pero en la palabra hay muchos. Yo voy a alguien, yo puedo decirle, mira, estoy pasando por esta situación, acompáñame a orar, ore por mí. Eso es ser intercesor. O yo lo hago directo al Padre o a través de alguien de mi confianza, a través de un líder incluso religioso. Pero cuando yo quiero acceder al perdón, para perdón de mis pecados, yo no tengo que ir a nadie. Yo voy directo al Padre, porque ya Jesús hizo un sacrificio en la cruz por mí. Y si yo lo acepto a Jesús en mi corazón, Él inmediatamente me limpia y me hace pertenecer al nuevo pacto, a la nueva alianza, al pacto perfecto. Así que ya no necesitamos de ir al sumo sacerdote como se hacía en el Antiguo Testamento. Nosotros vamos directo al Padre porque nuestro sumo sacerdote es Jesús.
Y Él ya pagó el precio, Él ya hizo el sacrificio. Él ya nos limpió de pecado. ¿Ves qué importante? Porque cuando conocemos el Antiguo Testamento y conocemos el Nuevo Testamento, podemos ver cuál es, hacia dónde nos ha estado llevando siempre el Señor para comprenderlo. Y comprendemos entonces lo que se hacía anteriormente y lo que vino Jesús a mejorar. Porque dentro de este nuevo pacto ya no era solo para Israel, es para todo el mundo, y por eso es que nosotros tenemos acceso al Padre. ¿Y por qué quiero que esto quede muy claro? Porque nosotros tenemos que ser sabios y entender la palabra y no dejarnos guiar o no caer en la confusión, en el error de las escrituras, de no seguir las escrituras al pie de la letra. Porque recordemos, lo que no está en la palabra no viene de Dios. Y todo el modelo que está en la Biblia es el modelo que Dios en su sabiduría y misericordia nos dejó en la tierra para nosotros seguir. Así que si la palabra me dice que Dios es el mediador, Jesús es el mediador, yo no ocupo a nadie para que medie por mí para perdón de mis pecados. Ya Jesús lo hizo. Y si la palabra me dice que los intercesores podemos ir a un líder, podemos ir a nuestros hermanos, nosotros podemos interceder por alguien, y el Espíritu Santo, que es lo más importante, intercede por nosotros. Por eso yo puedo ir directo al Padre, directamente por el Espíritu Santo. Yo no tengo que recurrir entonces a nadie, a menos de que necesite apoyo. Esto es muy, muy importante. Por eso Jesús nos reconcilió. La palabra nos dice que Jesús es nuestro abogado. Jesús es nuestro abogado. Él ya estuvo en medio de las partes, entre Jesús, entre los hombres, y gracias a Él hubo un pacto, una alianza. ¡Qué hermoso! Realmente es muy hermoso poder conocer la palabra y la verdad que hay en ella, porque entonces nos abre nuestros ojos para saber qué es lo que tenemos que hacer a la luz de la palabra. Y ahí es donde nosotros entendemos que quizás muchas cosas que hemos hecho no están correctas. Siempre, como siempre, yo les insto para que vayan a la palabra, para que investiguen. No se queden solo con lo que yo les digo. Investiguen, vean los versículos, vean más de la palabra. Porque ella tiene riquezas que si nosotros no las estudiamos, no las vamos a aprender. Si nosotros no leemos la palabra, el Señor no se puede revelar a nosotros. Y recordemos que por falta de conocimiento el pueblo perece. Y perece habla de que podemos caer en las mentiras que cualquiera nos dice porque no tenemos una base sólida. Y perece es que si nosotros no nos aferramos a la palabra, que es la voz de Dios, nosotros podemos perder nuestra vida e ir al infierno y no a la vida eterna. Recordemos, no es por obras que somos salvos, no es por ser buenos. Es por hacer lo que dice la palabra al pie de la letra. Y al pie de la letra la palabra me dice que yo debo confesar con mi boca creyendo que Jesús es el Señor y recibirlo en mi corazón y empezar a vivir una vida en santidad y en obediencia. Que debo dejar atrás el pecado, debo dejar atrás la idolatría, debo dejar atrás las falsas enseñanzas y empezar a buscar al Señor con una relación genuina. Y esto es algo muy importante que yo necesito que podamos recordar. La relación con el Señor es directa y es personal. Nadie más puede meterse entre usted y el Señor. Pueden haber guías, pueden haber líderes, pero la relación es directa.
entre nosotros y Dios. Así que es muy importante que podamos entender la palabra para que no entremos en confusiones. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos dirige y es gracias a Él que los secretos que están en la palabra nos son revelados. Permítale al Espíritu Santo que le enseñe, que lo lleve a las verdades, que le muestre la palabra, su voluntad y todo lo que Él quiere mostrarle a través de la Escritura. Yo soy fiel testigo de que la Escritura es muy clara. Ella no se contradice. Su palabra es fiel, es verdadera. Todas las dudas que podamos tener, la palabra nos las va a aclarar y el Espíritu Santo está ahí para guiarnos. Así que yo hoy quiero invitarte que si no conoces al Señor, que hoy lo puedas aceptar para hacerlo conforme a su palabra, que lo recibas en tu corazón, para que el Espíritu Santo pueda empezar a trabajar en tu vida. Y si por algún motivo te has alejado del Señor, que entonces puedas volver a Él y reconciliarte. Así que puedes decirle: Señor Jesús, sé que he fallado, he cometido faltas, pero hoy quiero aceptarte en mi corazón como el dueño de mi vida, para que puedas ayudarme a caminar rectamente. Límpiame, restáurame. Quiero hacer las cosas mejor. Quiero tener un libre acceso al Padre y que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Amén. Recuerden, si han hecho esta oración, han obtenido el regalo más maravilloso para sus vidas, el inicio de un nuevo amanecer. Ustedes ahora son nuevas criaturas en el Señor. Permítanle al Espíritu Santo trabajar. Busquen su palabra, léala, estúdiela, escudriñela, memorícela. En nuestros momentos de dificultad, lo único que nos mantiene es la fe en Dios y la palabra. La palabra. Como siempre, gracias por este tiempo, por permitirme compartirles de la palabra. Que el Señor los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video.